este video explicaré las características más importantes de la escritura quechua. Antes de empezar, no te olvides dar me gusta, suscribirte al canal, y activar la campanilla para que sepas cuando suba un nuevo video. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia. Ahora sí. Empecemos. En general la mayoría de palabras del quechua llevan mayor énfasis en la penúltima sílaba y no llevan tilde. Por ejemplo, añas, chaki, mayu, nina, runtu, sara, tuta, guagua, yaku. Las tildes en el quechua solo se aplican a las palabras agudas, que por cierto son muy pocas. Por ejemplo, ari, ananau, achachau, atatau. Prestemos atención a la escritura de las siguientes palabras. Como podemos ver, se han usado las tres vocales del quechua. Es decir, a, i, u. Si nos fijamos bien, las vocales i, u de estas palabras están al lado de la letra ja. Por la pronunciación particular de la letra ja, tienden a abrirse y se convierten en e, o. Esta presencia de la e, o, se expresa solo en el plano oral y no en el escrito. Por tanto, estas palabras se pronuncian así. Holge, heya, sojo, hueje. En el quechua no hay diptongos. Es decir, no se escriben dos vocales juntas. Por ejemplo, no se escribe guaman, sino guaman. No se escribe guaira, sino guaira. No se escribe ayahuasca, sino ayahuasca. No se escribe amauta, sino amauta. No se escribe sua, sino sua. No se escribe vilcasuaman, sino huilcasuaman. ¿Qué tipo de idioma es el quechua? El quechua, a diferencia del español o el inglés, es una lengua aglutinante. Es decir, que en la mayoría de los casos una palabra está constituida por una raíz más varios sufijos. Por ejemplo, huasi, casa. Si le agregamos la i, será huasi, mi casa. Si a todo eso le agregamos cuna, será huasi cuna, mis casas. Si a todo lo anterior le agregamos paj, será huasi cunapaj, para mis casas. Como vemos en el quechua, los sufijos se van agregando al lado derecho y la palabra se va transformando en una frase más larga. El orden de las palabras en quechua. En español lo correcto es decir, Simón come maíz. Es decir, Simón como sujeto. Come como verbo. Maíz como objeto. En el quechua en cambio lo correcto es, Simón mi, sarata mikun. Es decir, Simón mi como sujeto. Sarata como objeto. Mikun del verbo comer. Literalmente traducido al español, sería, Simón, maíz come. Para recordarlo de un modo más sencillo, podemos concluir que en el quechua el verbo va siempre al final. En esta lección nos hemos centrado en la escritura del quechua. Esta aproximación nos brindará elementos esenciales para el desarrollo de las siguientes lecciones. Bueno, hemos llegado al final de este video, y espero que te haya gustado. Si es así, puedes sugerir en los comentarios algún tema que quisieras ver en este canal. No olvides compartir este video en tus redes sociales. También puedes visitar mi página, peruarteandino.blogspot.com. Conmigo será hasta un nuevo video. Hasta pronto.